Las reglas son muy sencillas, son tres. El tablero parte vacío. Hay dos jugadores, uno que lleva las fichas blancas y otro que lleva las fichas negras. Aquí en este juego las piedras negras son las que salen primero, colocan la primera pieza. Un movimiento llamamos a colocar una piedra en una intersección que esté vacía. Le contestan las blancas donde deseen, en otra parte del tablero con total libertad, y las negras colocan también las piedras. Los bordes del tablero también se consideran casilla. Hay 361 en total. Todos los bordes también son movimientos posibles. Las piedras se van colocando solitarias o haciendo cadenas. Llamamos una cadena o un grupo de piedras a la unión de piedras en horizontal o en vertical, siguiendo la geometría del tablero. En diagonal no sería unión, porque blanco en sus sucesivos turnos de movimiento puede cortar al rival y aislar a su piedra. Entonces vamos formando cadenas en horizontal y en vertical, las uniones. Con estas cadenas vamos delimitando unas fronteras. Esas fronteras van delimitando un territorio que controla cada bando. Este es un juego en el que gana el que controla con sus fronteras más porción de pastel. Es un juego de suma cero. Lo que tú consigues no lo consigue el rival. Lo que consigue el rival no lo consigues tú. Siempre es de suma cero. Esta es la primera regla. La segunda regla, que es la más importante, como en la vida, es la de la vida y la muerte. Una piedra en el tablero tiene 4 casillas adyacentes que llamamos 4 aires o 4 libertades o 4 puntos de expansión posible. Si blanco en su turno de movimiento tapa uno de ellos y negro contesta en otra parte del tablero, pues blanco puede tapar otra libertad de esa piedra y dejar solo con 2 libertades. Si negro no contesta y mueve en otra parte del tablero, blanco puede dejar esta piedra con una sola libertad. Entonces decimos que esa piedra está en atari, que sería en jaque, como cuando amenazamos al rey en ajedrez. Lo mismo sucedería con un grupo de 3 o más piedras. Si blanco en sus sucesivos turnos de movimiento ha tapado las libertades del rival y solo le queda una, pues también vemos que estas 3 piedras están en atari. Si a negro no le interesa defender y contesta en otra parte del tablero, blanco podría tapar la última libertad de esta piedra o la última libertad de este grupo, y entonces esta piedra estaría totalmente rodeada sin libertades, y esta piedra se consideraría capturada y se retiraría del tablero. Lo mismo pasaría con este grupo de 3 o más piedras. Pero el capturar no es el objetivo de este juego, es solo un medio para que el rival haya desperdiciado movimientos. Y lo más importante de este juego, ¿qué es? Siempre se intenta rodear unos a otros, pero lo que está prohibido, que es muy lógico, es el suicidio. Negro puede debutar en cualquier intersección vacía del tablero, pero no puede debutar en un sitio donde no tenga libertades. Este movimiento está prohibido. Lo mismo sucedería con un grupo. Negro no puede tapar la última libertad del grupo, no se puede autosuicidar, como es muy lógico, ¿no? Entonces en esto se basa la regla más importante de este juego. Para que un grupo esté vivo incondicionalmente, aunque esté rodeado, necesita 2 puntos de suicidio que llamamos 2 ojos. Si ponemos un ejemplo simplificado, pues aquí vemos que blanco está totalmente rodeado por las piedras negras que lo están cercando. Aquí blanco debería de mover en el centro, de forma que ha creado 2 puntos de suicidio. Esto es, negro no puede debutar aquí porque sería suicidio, ni puede debutar aquí porque sería suicidio. Entonces esto sería una fortaleza indestructible que, si estaría abierta, podría expandirse por todo el tablero en cadenas en horizontal y en vertical, y aunque sería rodeado por fuera, nunca sería aniquilado y siempre estaría sumando puntos y haciendo influencia en el tablero, porque tiene 2 puntos de suicidio. Pero para hacer 2 ojos hace falta un mínimo espacio. El mínimo espacio, aprovechando la geometría de la esquina, pues sería un espacio más o menos de 4 por 2 casillas, ¿no?
Por ejemplo, aquí, con poco espacio, podemos hacer un grupo vivo. Este grupo estaría vivo. Aunque lo rodearíamos, negro no puede debutar aquí porque sería suicidio, ni puede debutar aquí porque sería suicidio. Entonces estaría vivo. Aprovechando la geometría de la esquina, con muy poquitas piedras, podemos hacer también un grupo que esté vivo. Aquí con 6 piedras, pues vemos que, aunque le rodeemos, aquí habría 2 puntos de suicidio. Negro no puede debutar aquí porque sería suicidio, ni puede debutar aquí porque sería suicidio. Entonces esto estaría vivo incondicionalmente. Eso sí, hacen falta siempre 2 puntos de suicidio. Con uno no es suficiente. Si negro juega aquí, que sería el punto vital, llamaríamos, de este grupo, blanco tiene 2 opciones. Si juega dentro, negro le comería inmediatamente, taparía la última libertad y lo quitaría del tablero. Si juega fuera, negro daría atari a este grupo, amenazaría capturarle en una. Blanco le podría comer y capturar 2 piedras. Ahora es turno de negro. Daría atari a este grupo. Blanco comería la última piedra colocada, y ahora negro podría capturar todo el grupo. Esto no sería suicidio porque la jugada no se acaba hasta que quitas todas las piedras que has capturado. Entonces con un ojo no es suficiente, siempre hacen falta 2 ojos para poder vivir. Esta es la regla más importante de este juego. Es muy natural. Solo hay una regla artificial en este juego que lo vais a entender enseguida. Se llama en japonés la regla del ko, que ko significa infinito, ¿no? Si tenemos esta posición dada, vemos que negro en su turno de movimiento puede capturar a la piedra blanca, pero ahora blanco puede capturar a la piedra negra y negro puede capturar a la piedra blanca. Entonces aquí entraríamos en lo que dicen los informáticos un bucle, una captura ininterrumpida. Entonces, para evitar esta situación, se establece la regla del ko. Cuando hay una captura ininterrumpida, cuando se produce, el primer bando sí puede capturar, pero a negras ahora se le impide capturar por la regla del ko. Debería de jugar en otra zona del tablero y ahora blanco podría optar entre ganar el ko o jugar en otra zona del tablero, con lo cual negro podría volverle a capturar. Otra forma de enunciarlo: en ajedrez ya sabéis que si se repite 3 veces la misma posición se declara tablas, ¿no? Entonces aquí, en el tablero de Go, no puede repetirse la misma posición 2 veces. Si partimos de esta posición inicial y blancas captura, es una posición distinta. Pero ahora sería la misma posición, repetiría negro si captura. Entonces negro jugaría en otra parte del tablero, blanco jugaría en otra parte del tablero y ahora negro podría volver a capturar. Y esta piedra hacen que la posición sea distinta. Es la única regla artificial. Bueno, esa es la segunda regla. Y la tercera regla es: el que tenga más territorio es el que gana el juego, ¿no? Vamos a imaginarnos que negro pues empieza a jugar de esta manera y van colocando las piedras, ¿no? Bueno, cada uno ha jugado 9 piedras, ¿no? Perdón, 6 piedras. ¿Qué nos parece que ha jugado mejor, el blanco o el negro? Yo por primera vez diría que el negro para poder hacer territorio. Negro ha hecho 9 puntos seguros de territorio. Pues bien, blanco aquí tiene unos 35. ¿Por qué? Si nosotros queremos atacar una piedra negra, lo que no podemos hacer es intentar capturarla besándola 4 veces, ¿no?
porque aquí mueve una vez cada bando, ¿no? Si nosotros queremos atacar esta piedra que tiene 4 libertades y la besamos, tiene 3 libertades cada una, pero ahora es turno de negro. Entonces la supuestamente atacante se ha quedado con 2 libertades y las supuestamente atacadas tienen 3 cada una, con lo cual tendría que salir corriendo. Y negro, pues bueno, podría consolidar su grupo expansivo hacia los lados, y es mucho más fuerte este grupo negro que este grupo blanco, aunque se expanda con otra piedra. Siempre podrá tener más posibilidades de hacer territorio y de influir en los territorios del resto del tablero. Entonces, consecuentemente, aquí la amenaza cuando negro invade no es jugar 1, 2, 3, 4, no. Sencillamente no le dejas espacio para que haga 2 ojos. Él intenta salir, tú no le dejas, y aquí no le dejas 4 por 2 casillas para que haga 2 ojos. Consecuentemente, este territorio es seguro. Hay que buscar en este juego un equilibrio entre capturar territorio, 1, 2, 3, y ir a saltos, 1, 2, 3. Entonces, bueno, esto es más inseguro, pero esto es menos eficiente. Entonces hay que buscar un equilibrio entre expansión y velocidad de expansión y seguridad, para que no te invadan, vivan y pierdas el territorio que has conseguido con tus piedras, ¿no? Bueno, y por último hay un asunto también importante aquí en este juego. ¿Cuántos puntos hemos dicho que había aquí? 9, ¿no? ¿Y aquí? 9 también. Y aquí en el centro, 9. Entonces, ¿cuántos turnos de movimiento y piedras hemos tenido que invertir en la esquina para hacer 9 puntos? Media docena, 6. En el lateral, 9. Y en el centro, una docena. Consecuentemente, en este juego, para ser efectivo, primero hay que ocupar las esquinas, luego los laterales y luego el centro. Si no, no eres eficiente por la geometría del tablero. Pasaría lo mismo si quieres hacer un grupo vivo, ¿no? Aquí en la esquina, con 6 piedras, puedes hacer un grupo con 2 ojos que esté vivo. Aquí hay 2 ojos, está vivo, ¿no? En el lateral, en cambio, si quieres hacer un grupo vivo, pues ya, en vez de 6 piedras, ya necesitamos 8 piedras. Y en el centro del tablero, si queremos hacer un grupo vivo con 2 ojos, pues lógicamente pues necesitamos más piedras, ¿no? Aquí en el centro del tablero necesitaríamos 4 y 4, 8, 11 piedras para hacer un grupo que esté vivo incondicionalmente. En cambio en la esquina. Entonces aquí siempre hay que ocupar primero las esquinas, luego los laterales y luego el centro del tablero. Sobre el recuento de territorio, pues es muy sencillo. Lo podemos ver en este pequeño tablero de demostración. Si blanco hace aquí una cadena de piedras, y negro hace otra cadena de piedras, pues aquí claramente negro tendría más territorio que blanco. Esto sería en el tablero grande. Este es un tablero que se utiliza para demostración, que es, de reducidas dimensiones. El juego real es en 19 por 19. Este es sencillamente un tablero de demostración. Aquí se ve claramente de que negro pues le gana por 8 puntos a lo que es a blanco, ¿no? Así es como se recuenta la frontera. Pues bueno, si queréis podemos hacer una pequeña partida de demostración en este tablero pequeño y vamos comentando y corrigiendo cosas. Esa jugada es un poquito baja.
Generalmente se juega en tercera línea o en cuarta línea. La jugada en ese punto 2-3 es bastante baja, es poco eficiente. La jugada 3-3 Sansan, que se dice en japonés, en este juego se utilizan los términos japoneses, básicamente porque es donde más se ha cultivado y se ha expandido el juego, donde más libros han escrito y más gente se ha preocupado de popularizarlo, ¿no? Entonces casi todos nos hemos acostumbrado a los términos japoneses porque los libros están escritos en ese idioma, ¿no? E incluso los libros de inglés o en castellano, que apenas hay, se utilizan también los términos. Un poquito bajo. Lo normal es salir en el punto 3-3, 4-4 incluso, o 3-4 o 4-3. Es la salida más normal de ocupación de una esquina. Blancas. Bien, ese es un punto 4-3, es eficiente. Bien, eso que acabas de hacer en tercera línea es lo que se llama ikentobi, un salto de un punto. Tobi se llama en japonés a lo que son las intersecciones, las casillas, ¿no? Y eso es un ikentobi. Es una forma expansiva. Si te cortan, pues bueno, siempre puedes expandirte, defender, hacer osae, que se llama, y entonces aquí pues extiendes. Si es en primera línea, es posible, porque si te cortan, tú vas a capturar en primera línea. Aquí vemos que negro le ha capturado a blanco y sería inútil resistirse porque cuanto más piedras pongas, más vas a perder. Negro captura aquí 3 piedras, entonces más va a perder. Entonces aquí esto se puede hacer perfectamente en tercera línea. Si ya tenemos el ikentobi en una línea mayor, pues aquí ya tenemos problemas porque ahora ya hay 2 puntos de corte. Si protegemos uno, nos pueden cortar por el otro y aislar una piedra. Blanco. Eso que has hecho es una conexión indirecta. Si tenemos 2 grupos blancos, pues vemos de que aquí, si nos cortan por un lado, unimos por el otro. Si nos cortan por el otro, unimos por el uno. Entonces, esto es una conexión indirecta. Esa conexión es baja, es poco expansiva. En esta parte del territorio es muy difícil que blanco entre. Esto haría muchos más puntos y sería más expansivo hacia el resto del tablero que esto. Esta jugada es baja, demasiado segura. Blancas. Esa jugada es 100% ineficiente. Es como meterte en la boca del lobo. Aquí vemos este caso de que se puede ver claramente, ¿no? De que aquí blanco se ha metido en la boca del lobo. Sencillamente le dan atari. Cuanto más ponga blanco, más pierde. Más pierde porque va a llegar a la esquina y le van a capturar todo. Entonces hay que saber abandonar piedras cuando te has equivocado. Nunca jugar en primera línea a no ser ya en el final de la partida. Nunca se juega en primera línea. Siempre hay que moverse de segunda línea a tercera línea. En primera línea es para el final, para el yose que llamamos, que es el final de partida. Juega blanco. Demasiado seguro. Esto es overplay, que diríamos. Hay que coger y expandirse más. Aquí ya tienes fuerza, busca en otros sitios fuerza. Esta jugada también es demasiado segura, te podías haber expandido un poquito más. Demasiado segura, podía haber ido hasta aquí o hasta aquí esa piedra, un poquito más. Bien, eso, bueno, está bien la expansión esa. Pero bueno, aquí hubiese estado un poco más correcto a nivel de seguridad.
Bueno, eso llamamos osae, parar al rival. Se llama aquí o aquí, o aquí o aquí, hubiese sido una mejor jugada, atacando a esta piedra que está sola. Ahora blanco debería de consolidar esa piedra si no quiere tener problemas en esa zona del tablero. Otra vez te has metido en la boca del lobo. Ahí te dan atari y cuanto más pongas, más pierdes. Aquí, si sigues poniendo, te rodean y entonces vas a perder más. Entonces hay que abandonar esa piedra. Hay que consolidar esta piedra antes que sea demasiado tarde. Un poco más correcto aquí. Aquí estamos en lo mismo. Esta piedra es totalmente ineficiente. Tenía que haberse jugado ahí. ¿Por qué? Aquí no ha visto negro que la piedra negra estaba en atari. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poquito el funcionamiento del Ko, ¿no? Aquí captura. Esta ya es prisionera. Y negro aquí pues puede plantear lo que sería un Ko, ¿no? Por supuesto que blanco puede taparlo y ganar el Ko y no tener problemas, ¿no? Pero para ver cómo funciona el Ko, vamos a suponer que blanco juega aquí, captura este territorio que está sin conquistar todavía, ¿no? Ahora negro toma. Blanco, esta es prisionera. Estas prisioneras dejadlas aquí para acordarnos. Bueno, sí, en las tapas del cuenco más eficiente. Ahora negro ha capturado. La regla del Ko impide ahora capturar a blanco, porque se repetiría la posición. Blanco juega en otra zona del tablero. Vamos a suponer blanco. Y ahora pues negro quiere capturar esta esquina. Blanco sí que puede tomar. Ahora, ¿qué tendría que hacer negro? Buscar una amenaza. Buscar una amenaza para que tenga que contestar y no pueda cerrar aquí. Y así sería la pelea del Ko, ¿no? Aquí, bueno, la amenaza podría ser esta, el comer dos piedras y expandirse por aquí. Ahora tendría que cerrar. Y negro, no, esta sería ineficiente porque te cortan, tendrías que jugar aquí. Si juegas esta, blanco te va a cortar y te va a hacer una avería aquí. Entonces esta. Y ahora blanco debería evitar que esta piedra se uniese. Bien, ya hemos visto un poquito el Ko. Ahora os dejo la partida. Mueve negro. Como veis, las fronteras ya están bastante delimitadas. Aquí hay puntos de territorio para conquistar en esta zona y un poquito aquí. Demasiada seguridad. Esta piedra, lo que acabas de hacer se llama red, capturar en red, ¿no? Estamos que una piedra que está aquí, sencillamente la capturas en red. Si expande por aquí, ya está muerta. Aunque quiera expandirse por aquí, matas. Y si quiere expandirse por el otro lado, igual. Atari y ya está muerta y capturas. Entonces esto que acabas de hacer se llama captura en red. Pero aquí es ineficiente. Era más eficiente el haber jugado por aquí o haber tapado por aquí estos puntos. Esa ya estaba muerta. Negro. Aquí o aquí o aquí era más eficiente. Ahora blanco debe de consolidar en esa zona para que no le entren. Eso es. Esto es ya lo que se llama el final de partida o yose.
es lo más sencillo. Si queréis, ya lo hago yo. Aquí está amenazando captura en primera línea. Entonces blanco aquí se tiene que defender. Se tiene que defender. Negro podría jugar aquí. Da atari a esta piedra. Negro juega aquí. Y ahora blanco podría jugar aquí. Negro tapa aquí. Blanco juega aquí. Por ejemplo, negro puede consolidar aquí y blanco pues consolida aquí. Y ahora ya la partida se daría por terminada, ¿no? Entonces, lo primero que se piensa es saber si se puede jugar más. Si negro juega dentro de territorio blanco, blanco no le deja espacio para hacer dos ojos. El resultado de la partida no varía, es una prisionera contra un punto que se ha tenido que quitar blanco para defenderse, pero es perder el tiempo. Nunca hay que hacer esto con el rival porque le haces perder el tiempo. Por supuesto que si es un territorio más grande y tienes posibilidades de vivir, pues bueno, estás en tu derecho de utilizar tus turnos de movimiento, pero generalmente no se hace perder el tiempo. Entonces, bueno, lo primero que se hace ahora es repasar la frontera. Vemos que aquí hay un punto que no es ni de blanco ni de negro. Entonces estos son puntos neutrales que se llaman dames. Se tapan por cortesía, uno con piedra blanca y otro con piedra negra. Luego se retiran las prisioneras. Esta piedra negra no puede vivir y esta piedra blanca tampoco puede vivir. Ahora introducimos las prisioneras dentro del territorio. Las prisioneras blancas le quitan territorio a blanco, las prisioneras negras le quitan territorio a negro. Y ahora se hace el recuento de territorio. Para facilitar el recuento de territorio se suelen hacer rectángulos.